Imagina una noche donde el silencio mismo respira miedo. Una noche donde cada familia sella sus puertas con tablas, esconde la comida bajo la tierra y apaga hasta la última vela. Una noche donde aldeas enteras abandonan sus hogares y huyen hacia las montañas, dejando atrás todo lo que poseen. Esta no es una guerra, no es una plaga, no es un ejército invasor. Es algo mucho más antiguo, mucho más hambriento. Es la víspera del Año Nuevo lunar en la antigua China, y desde las profundidades del océano algo está despertando. En el fondo del mar, donde la luz del sol nunca llega y la presión del agua aplastaría a cualquier ser vivo, dormía una criatura que los pescadores llamaban Nian. El nombre significaba simplemente año, porque esta bestia medía el tiempo con su hambre. 360 días permanecía inmóvil en las grietas submarinas, en un sueño tan profundo que parecía muerte. Pero cuando la luna marcaba el último día del calendario lunar, cuando el invierno se quebraba y la primavera llamaba a la puerta, los ojos de Nian se abrían y ardían como brasas en la oscuridad. La bestia tenía el cuerpo de un león del tamaño de una casa, con músculos que ondulaban bajo una piel gruesa como corteza de árbol milenario. De su frente brotaba un cuerno retorcido, similar al de los unicornios de las leyendas occidentales, pero en lugar de brillar con pureza, este cuerno estaba manchado con la sangre de incontables víctimas. Sus fauces podían abrirse lo suficiente para engullir un buey entero de un solo bocado, y sus colmillos eran tan largos como el brazo de un hombre adulto. Pero lo más aterrador de Nian eran sus ojos, rojos, brillantes, hambrientos. Cuando el monstruo emergía del mar, el agua hervía a su alrededor y las olas se alzaban furiosas contra las costas. Los pescadores que se atrevían a mirar desde lejos veían una sombra inmensa elevarse sobre las aguas, chorreando espuma salada, rugiendo con una voz que hacía temblar la tierra. Ese rugido era la señal. El terror había llegado. Las aldeas costeras eran las primeras en sufrir, pero Nian nunca se conformaba con el mar. Cada año, la bestia avanzaba tierra adentro, siguiendo el rastro de vida humana con un instinto infalible. La criatura no mataba por deporte ni por ira. Mataba porque tenía hambre, un hambre acumulada durante 360 días de ayuno. Primero devoraba el ganado, las vacas, los cerdos, las gallinas, todo desaparecía en sus fauces insaciables. Luego atacaba los campos, arrancando plantas de raíz, aplastando sembradíos completos bajo sus patas. Los graneros quedaban vacíos, las reservas de comida destruidas. Pero eso no era lo peor. Lo peor venía después. Nian tenía predilección por los niños, nadie sabía por qué. Quizás su carne era más tierna, quizás sus gritos eran más dulces para los oídos del monstruo, o quizás simplemente representaban la vida más pura y vulnerable que la bestia podía consumir. Las madres lloraban mientras huían, cargando a sus hijos pequeños en brazos. Los padres miraban atrás con desesperación, sabiendo que si la criatura los alcanzaba, no habría modo de defenderlos. Las espadas rebotaban en su piel. Las flechas se quebraban contra su cuerno. El fuego común no lo asustaba. Nian era imparable. Generación tras generación, las aldeas habían desarrollado una estrategia de supervivencia brutal en su simplicidad: huir. Cuando se acercaba el último día del año lunar, las familias empacaban lo mínimo indispensable: mantas para protegerse del frío de las montañas, algo de comida escondida en bolsas secretas que esperaban que el monstruo no encontrara, y emprendían la marcha hacia las alturas, donde Nian raramente se aventuraba. Dejaban sus hogares abiertos como ofrendas, dejaban ganado atado en corrales como sacrificios, dejaban todo lo que no podían cargar, rezando para que cuando regresaran algo quedara en pie. La noche del ataque era siempre la misma. Primero llegaba el silencio, un silencio antinatural donde ni los insectos se atrevían a cantar, ni el viento osaba soplar. Luego, a lo lejos, se escuchaba el rugido, grave, profundo,
resonando en el pecho de quienes lo oían aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Las familias que se habían quedado escondidas en sótanos o cuevas cercanas apretaban a sus hijos contra el pecho, tapándoles la boca para que ni un sollozo escapara. Y esperaban, temblando, orando a todos los dioses que conocían. El monstruo entraba en las aldeas con el paso pesado de quien sabe que no tiene rival. Sus garras arañaban la tierra, dejando surcos profundos que se llenaban de agua de lluvia y permanecían como cicatrices durante años. Su aliento caliente empañaba el aire frío de invierno, creando nubes de vapor que parecían fantasmas danzantes. Casa por casa, Nian saqueaba. Destrozaba puertas de madera con un solo zarpazo, volcaba tinajas de grano, arrancaba techos de paja buscando carne escondida en los altillos. Y cuando encontraba lo que buscaba, el sonido de sus mandíbulas cerrándose resonaba como truenos en la noche. Pero había algo extraño en el comportamiento de Nian, algo que los ancianos más observadores habían notado a lo largo de los años, aunque nunca habían podido explicarlo o aprovecharlo. A veces la bestia se detenía frente a ciertas casas, se quedaba inmóvil, olfateando el aire como si algo lo incomodara. Luego gruñía con frustración y pasaba de largo, buscando otra vivienda para saquear. Estos momentos de vacilación eran raros, casi imperceptibles en medio del caos, pero existían y sugerían que quizás, solo quizás, la criatura invencible tenía debilidades. Después de cada ataque, cuando Nian finalmente se retiraba al mar con el estómago lleno y el cuerno manchado de rojo, los supervivientes descendían de las montañas. Encontraban sus aldeas destrozadas, corrales vacíos, campos arrasados y, peor aún, familias incompletas. Niños que no habían corrido lo suficientemente rápido, ancianos que se habían quedado atrás porque no podían trepar las pendientes. El duelo se mezclaba con el alivio de haber sobrevivido un año más. Pero todos sabían la verdad. Esto volvería a suceder. En exactamente 360 días, Nian despertaría de nuevo y el ciclo de terror continuaría. Así transcurrieron siglos. Generaciones enteras nacieron, crecieron y murieron bajo la sombra de esta maldición anual. Los calendarios chinos marcaban el paso del tiempo no con celebraciones, sino con preparativos para la huida. El año nuevo no era motivo de alegría, sino de pavor. Las familias no se reunían para festejar, sino para consolarse mutuamente antes de dispersarse hacia refugios diferentes. La palabra Nian se convirtió en sinónimo de tragedia inevitable, de destino ineludible, de un enemigo que nunca podría ser vencido. Hasta que un día todo cambió. Un día en que un anciano desconocido llegó caminando por el camino polvoriento que conducía a una aldea condenada. Llevaba ropas raídas y se apoyaba en un bastón nudoso. Su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de siglos de sabiduría, y sus ojos brillaban con un conocimiento que ningún mortal común debería poseer. Llegó exactamente en la víspera del año nuevo lunar. Llegó cuando todos preparaban sus últimas pertenencias para huir. Llegó cuando el pánico ya mordía los corazones como serpiente venenosa y pidió refugio. Si quieres saber cómo un simple anciano logró lo que generaciones enteras no pudieron, si quieres descubrir el secreto que cambiaría para siempre el destino de China, entonces suscríbete a nuestro club mitológico. Somos un canal nuevo y tu apoyo significa todo para nosotros. Porque esta historia apenas comienza y lo que viene después es aún más asombroso. El anciano apareció al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, como si el propio cosmos advirtiera del peligro inminente. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera gastada que parecía haber recorrido más caminos que todas las generaciones de la aldea juntas. Sus ropas estaban raídas y polvorientas, cubiertas con remiendos de telas diferentes, como un mapa de todos los lugares que había visitado. Pero sus ojos brillaban con una claridad que contrastaba con su apariencia humilde. Eran ojos que habían visto cosas que ningún mortal debería ver. La aldea ya estaba casi vacía.
Las carretas cargadas con pertenencias básicas formaban una larga procesión hacia las colinas. Los niños lloraban asustados, presintiendo el miedo de sus padres, aunque no entendieran completamente la razón. Las mujeres cargaban bebés envueltos en mantas mientras miraban atrás una última vez hacia sus hogares. Los hombres guiaban animales de carga y sostenían herramientas que servirían de poco contra lo que vendría. El pánico flotaba en el aire como niebla espesa. El anciano se detuvo en medio del camino, observando el éxodo con expresión serena. Un grupo de aldeanos pasó corriendo junto a él y uno se detuvo el tiempo suficiente para gritarle una advertencia. «Anciano, huye mientras puedas. Nian viene esta noche. No hay tiempo que perder». El monstruo no perdona a nadie, joven o viejo, fuerte o débil. Corre hacia las montañas si valoras tu vida. Pero el anciano simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y misteriosa que sugería que sabía algo que los demás ignoraban. En lugar de seguir al grupo hacia la seguridad de las alturas, el anciano caminó en dirección opuesta, adentrándose en la aldea abandonada. Sus pasos resonaban en las calles desiertas, donde las puertas colgaban abiertas y las gallinas sueltas picoteaban el suelo sin supervisión. Pasó frente a casas donde los hogares aún conservaban brasas mortecinas, donde la comida a medio preparar se enfriaba sobre las mesas. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que arrastraba hojas secas y el ocasional balido de una cabra olvidada en su corral. Al final de la calle principal encontró lo que buscaba. Una pequeña casa de madera con el techo ligeramente hundido y paredes que habían visto mejores días. Frente a la puerta, una anciana viuda preparaba un pequeño bulto con sus últimas posesiones. Sus manos temblaban mientras ataba el paquete, no solo por la edad, sino por el terror que la consumía. Había vivido 70 años y había sobrevivido a 70 ataques de Nian. Conocía el precio del miedo mejor que nadie. El anciano se acercó y llamó su atención con un golpe suave de su bastón contra el suelo. «Honorable señora», dijo con voz tranquila y profunda, «¿podría esta humilde alma encontrar refugio en su hogar esta noche? He viajado muchos días y mis piernas ya no pueden llevarme más lejos». La anciana lo miró con incredulidad mezclada con compasión. Sus instintos de hospitalidad luchaban contra su sentido de supervivencia. «¿Estás loco, anciano?», respondió ella con voz quebrada por la emoción. «Esta noche viene la bestia. Nian despertará del mar y devorará todo lo que encuentre. Nadie puede quedarse aquí y sobrevivir. He visto con mis propios ojos lo que le hace a quienes se rezagan. No puedo ofrecerte refugio porque esta casa se convertirá en tumba antes del amanecer. Vete ahora, mientras la luz del día aún te permite ver el camino hacia las montañas». Pero el anciano no se movió. En su lugar, inclinó la cabeza con respeto y dijo algo que detuvo el corazón de la mujer. «Señora, si me permite quedarme esta noche, yo ahuyentaré a Nian, protegeré su hogar y su aldea de la bestia. Solo necesito que confíe en mí y siga mis instrucciones». La anciana abrió la boca para protestar, para decirle que estaba senil o delirante, pero algo en sus ojos la detuvo. Había poder ahí, conocimiento antiguo, una certeza que no admitía dudas. Contra todo juicio razonable, la anciana asintió. Quizás fue compasión por un mendigo que moriría de todos modos. Quizás fue curiosidad por ver si sus palabras imposibles contenían algo de verdad. O quizás fue simplemente cansancio de huir año tras año, y una parte de ella quería quedarse y enfrentar su destino. «Entra entonces», dijo finalmente, «si vamos a morir, al menos no moriremos en las montañas temblando de frío». El anciano entró en la casa y de inmediato comenzó a trabajar con una energía que contradecía su apariencia frágil. Rebuscó en el pequeño almacén de la anciana hasta encontrar telas rojas que ella había guardado para ocasiones especiales, papel carmesí que se usaba para caligrafía, hebras de seda roja que alguna vez fueron parte de un vestido de boda. Con manos expertas comenzó a decorar. Colgó las telas rojas en las ventanas como cortinas brillantes.
Pegó el papel rojo en las puertas, cubriendo cada centímetro de madera con ese color intenso como sangre fresca. Luego pidió a la anciana que encendiera todas las velas y lámparas de aceite que tuviera. Cada rincón de la casa debe brillar como si el sol mismo hubiera decidido vivir dentro, explicó mientras colocaba luces en ventanas, sobre mesas y en el suelo. La anciana obedeció, fascinada y aterrorizada a partes iguales. La pequeña casa comenzó a resplandecer con una intensidad que podía verse desde lejos, un faro de luz en medio de la oscuridad creciente del crepúsculo. Finalmente, el anciano sacó de su morral varios tallos de bambú seco, los partió en secciones y los colocó estratégicamente alrededor de la casa, cerca del fuego. Cuando Nian se acerque, instruyó a la anciana: «Estos bambúes explotarán al contacto con las llamas. El ruido será ensordecedor. No tengas miedo, es nuestra arma». La anciana asintió, aunque su rostro mostraba más confusión que comprensión. Nada de esto tenía sentido, pero ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. La noche cayó como manto negro sobre la aldea desierta. Las estrellas aparecieron tímidas en el cielo, como testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Y entonces, desde la distancia, llegó el sonido que helaba la sangre en las venas. El rugido de Nian, grave, ancestral, hambriento. La tierra tembló bajo el peso de la bestia que se acercaba desde la costa. La anciana se aferró a la manga del anciano, sus nudillos blancos por la presión. Él simplemente cerró los ojos y murmuró algo en un idioma que ella no reconoció. Nian entró en la aldea con su andar pesado y destructivo de siempre. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como brasas vivientes. Su cuerno reflejaba la luz de la luna menguante. Su boca babeaba anticipando el festín que lo esperaba. Casa por casa avanzó, derribando puertas, destrozando muebles, buscando carne fresca. Pero entonces se detuvo. Algo había cambiado. Algo era diferente. Al final de la calle, una casa resplandecía. Roja, brillante, imposible de ignorar. Nian inclinó su cabeza masiva, confundido. En todos los siglos que había atacado esta aldea, nunca había visto algo así. Se acercó despacio, cauteloso por primera vez en su existencia, y entonces los bambúes comenzaron a explotar. Bang, bang, bang. El sonido era atronador, como si 1000 truenos estallaran simultáneamente. El monstruo retrocedió, sacudiendo su cabeza gigantesca, lastimado por el ruido que perforaba sus oídos sensibles. El color rojo lo quemaba en los ojos como si mirara directamente al sol. La luz brillante de las lámparas exponía cada cicatriz, cada imperfección de su piel, haciéndolo sentir vulnerable y desnudo. Las explosiones continuas de bambú le taladraban el cráneo con un dolor que nunca había experimentado. Por primera vez en incontables siglos, Nian sintió algo nuevo. Sintió miedo. La bestia retrocedió, rugiendo no con hambre, sino con dolor y confusión. Intentó acercarse de nuevo, pero cada vez que lo hacía, más bambúes estallaban y la luz roja pulsaba más intensamente. Finalmente, con un aullido de derrota que resonó por todo el valle, Nian dio media vuelta y huyó. Corrió hacia el mar con una velocidad desesperada, su cola arrastrándose por el suelo, levantando nubes de polvo. Se sumergió en las olas y desapareció en las profundidades, dejando solo espuma y silencio. Dentro de la casa, la anciana y el mendigo permanecieron inmóviles durante largos minutos. Después esperaron el regreso de la bestia, pero no volvió. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de rosa y dorado, la anciana comenzó a llorar. No de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que no cabía en su pecho. El anciano sonrió y habló con voz suave pero firme. Nian tiene 3 debilidades que nadie conocía. El color rojo le recuerda el fuego y la sangre, cosas que teme instintivamente. La luz brillante expone su fealdad y lo hace sentir vulnerable. Y los ruidos fuertes lastiman sus oídos sensibles más allá de lo que puede soportar. Ahora lo sabes. Ahora tu pueblo puede defenderse.
Cuando los aldeanos regresaron de las montañas al día siguiente, esperando encontrar ruinas y muerte, descubrieron algo milagroso. La casa de la anciana viuda estaba intacta, aún decorada con rojo brillante y luces titilantes. Y en el suelo, rastros inconfundibles de las garras de Nian conducían no hacia la aldea, sino hacia el mar. La bestia había huido. Por primera vez en la historia, Nian había sido derrotado. La noticia del milagro se esparció por la aldea como fuego en paja seca. Los habitantes regresaron de las montañas con una mezcla de asombro, incredulidad y una chispa de esperanza que no habían sentido en generaciones. Se reunieron alrededor de la casa de la anciana viuda, tocando las telas rojas que aún colgaban de las ventanas, examinando los restos de bambú quemado que yacían en el suelo. Las huellas profundas de las garras de Nian conducían claramente hacia el mar, y había algo diferente en ellas esta vez. No eran las marcas confiadas y pesadas de un depredador que camina hacia su presa, sino las raspaduras frenéticas de una bestia que huye aterrorizada. El anciano reunió a toda la aldea en la plaza principal al mediodía. El sol brillaba con fuerza, proyectando sombras nítidas sobre el suelo de tierra compactada. Hombres, mujeres y niños formaron un círculo alrededor del mendigo que había logrado lo imposible. Sus rostros mostraban curiosidad mezclada con reverencia, porque en una sola noche este forastero había cambiado el destino de su pueblo. Algunos murmuraban que debía ser un inmortal disfrazado, uno de esos seres celestiales que a veces descendían al mundo mortal para ayudar a la humanidad. Otros simplemente querían saber cómo replicar su hazaña. El anciano habló con voz clara y fuerte que alcanzaba hasta los rincones más alejados de la multitud. Nian no es invencible, comenzó, dejando que esas palabras imposibles se asentaran en los corazones de quienes lo escuchaban. Durante siglos han huido porque no conocían sus debilidades, pero toda criatura, por poderosa que sea, teme algo. Y ahora ustedes conocen lo que Nian teme. Procedió a explicar detalladamente las 3 vulnerabilidades de la bestia: el color rojo que le recordaba el fuego y la sangre, la luz brillante que exponía su fealdad y los ruidos explosivos que lastimaban sus oídos sensibles hasta volverlo loco de dolor. Los aldeanos escucharon con atención religiosa, memorizando cada palabra como si fueran escrituras sagradas. Algunas mujeres comenzaron a tomar notas en papel con carbón. Los ancianos del consejo intercambiaban miradas significativas, calculando mentalmente lo que necesitarían para prepararse. Los niños, que habían pasado toda su vida temiendo la llegada del año nuevo, comenzaron a sonreír tímidamente al imaginar un futuro diferente, un futuro donde no tendrían que huir cada invierno, un futuro donde podrían quedarse en sus hogares y defenderse. Pero luego vino la pregunta que todos pensaban pero nadie se atrevía a formular. Un joven agricultor dio un paso al frente y habló con voz temblorosa. «Maestro», preguntó con respeto, «¿cómo sabemos que Nian no regresará el próximo año más furioso que nunca? Quizás esta vez lo sorprendimos, pero la bestia es antigua y astuta. Podría volver con más hambre y más ragia, dispuesta a superar su miedo para vengarse de nosotros». La multitud murmuró en acuerdo, porque el miedo de siglos no desaparece con una sola victoria. El anciano sonrió con una sabiduría que parecía abarcar eones. «Por eso deben prepararse todos juntos», respondió. «No basta con que una casa se defienda. Toda la aldea debe convertirse en un mar de rojo, luz y sonido. Si Nian regresa y encuentra que cada hogar brilla como una antorcha, que cada puerta arde en carmesí, que cada rincón estalla con el trueno del bambú, entonces su miedo será tan grande que nunca más se atreverá a acercarse. La victoria de esta noche fue solo el comienzo. La verdadera batalla será transformar su terror en tradición que perdure para siempre». Así comenzó el año de preparación más intenso que la aldea había conocido. Los comerciantes viajaron a ciudades distantes para comprar toda la tela roja que pudieran encontrar. Sedas carmesíes, algodones escarlatas, lanas color sangre, todo fue adquirido sin importar el precio.
Los artesanos comenzaron a teñir papel en grandes tinas de pigmento rojo, creando hojas tras hojas que se secarían al sol y luego se usarían para decorar puertas y ventanas. Las mujeres cosieron cortinas, manteles y ropas en ese color que ahora representaba salvación en lugar de celebración. Los hombres se dedicaron a una tarea aún más crucial: fabricar armas sonoras. Cortaron bambú de los bosques cercanos, seleccionando los tallos más secos y gruesos que pudieran encontrar. Los partieron en secciones del largo de un brazo, sellando un extremo y llenándolos con una mezcla experimental de pólvora que habían aprendido a crear. Estos primeros petardos eran toscos y peligrosos, explosivos impredecibles que a veces detonaban en las manos de quien los manejaba. Pero con cada intento mejoraban la técnica, refinaban las proporciones hasta crear dispositivos que podían almacenarse con relativa seguridad y detonar cuando se necesitaran. Los niños también contribuyeron. Recogieron ramas secas para alimentar hogueras que arderían toda la noche. Ayudaron a fabricar linternas de papel rojo que se colgarían de postes y aleros. Aprendieron canciones y gritos diseñados para crear ruido constante que mantuviera a la bestia alejada. La preparación se convirtió en un esfuerzo comunitario donde cada mano importaba, donde cada persona, desde el más joven hasta el más anciano, tenía un rol que desempeñar. La aldea entera se unió en un propósito común: nunca más huirían. Mientras trabajaban, el anciano misterioso permanecía entre ellos, ofreciendo consejos y correcciones. Cuelguen las telas rojas donde el viento pueda moverlas, instruyó, porque el movimiento llamará la atención de Nian y amplificará su incomodidad. Coloquen las linternas a diferentes alturas para crear un efecto de luz danzante que confunda su visión. Coordinen los petardos para que detonen en secuencia, creando un bombardeo continuo que no le dé tregua. Cada detalle importaba. Cada elemento debía trabajar en conjunto para crear una defensa impenetrable. Los meses pasaron y la víspera del Año Nuevo lunar se acercó de nuevo. Pero esta vez nadie empacó pertenencias para huir. Esta vez las familias se quedaron en sus hogares y trabajaron hasta el último minuto decorando, preparando, armándose con color, luz y sonido. Las calles de la aldea se transformaron hasta volverse irreconocibles. Donde antes había madera gastada y piedra gris, ahora brillaba rojo intenso por todas partes. Cada puerta lucía cuplets de papel carmesí con bendiciones escritas en tinta negra. Cada ventana resplandecía con cortinas escarlatas que filtraban la luz en tonos sangrientos. Cuando cayó la noche, la aldea entera se iluminó como si 1000 soles pequeños hubieran decidido habitar ahí. Linternas de papel rojo colgaban de cada poste, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Velas y lámparas de aceite ardían en ventanas, puertas y patios. Hogueras rugían en las plazas, alimentadas constantemente por voluntarios que se turnaban para mantener las llamas altas. Desde la distancia, la aldea parecía un dragón de fuego acostado en el valle, brillante e imposible de ignorar. Y entonces llegó el momento. Desde el mar, el rugido familiar resonó a través de la noche. Nian había despertado. La bestia emergió de las olas con la misma hambre de siempre, la misma furia ancestral, las mismas expectativas de un festín fácil. Sus ojos rojos barrieron la costa, buscando la oscuridad y el silencio de aldeas abandonadas. Pero en lugar de eso, encontró algo que nunca había visto en todos sus siglos de existencia: luz, rojo, brillante e imposible de evitar. Nian avanzó hacia la aldea, pero con cada paso su confianza disminuía. El color carmesí lo rodeaba por completo, asaltando su visión desde todos los ángulos. La luz no venía de una sola casa como el año anterior, sino de cientos de puntos simultáneos que creaban un resplandor continuo sin sombras donde esconderse. Y cuando la bestia estaba a pocos pasos de las primeras casas, comenzó el bombardeo. Los aldeanos encendieron sus petardos todos a la vez. La explosión de sonido fue ensordecedora.
Cientos de bambúes estallaron simultáneamente, creando un trueno continuo que hacía vibrar el aire y el suelo. Nian retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente, sacudiendo su cabeza masiva en agonía. Intentó avanzar de nuevo, pero más petardos detonaron. Y más, y más. Los aldeanos habían fabricado suficientes para mantener el bombardeo durante horas si fuera necesario. El ruido era implacable, una ola tras otra de explosiones que no daban respiro. La bestia rugió, pero esta vez no era un rugido de amenaza, sino de dolor y confusión. Intentó dirigirse a otra parte de la aldea, buscando un punto débil, una casa oscura donde pudiera entrar. Pero no había puntos débiles. Todo brillaba, todo era rojo, todo explotaba. Por donde mirara, encontraba lo mismo. Ese color que odiaba, esa luz que lo exponía, ese ruido que lo destrozaba desde adentro. Y entonces Nian hizo algo que ningún testigo olvidaría jamás. La bestia invencible, que había aterrorizado a generaciones durante siglos, se dio vuelta y corrió. No caminó. No retrocedió con dignidad. Corrió. Huyó como un animal asustado, con la cola entre las patas, tropezando en su prisa por alejarse. Los aldeanos, viendo esto, comenzaron a gritar de júbilo. Encendieron más petardos, agitaron banderas rojas en el aire, golpearon tambores y ollas con cucharas de madera. El ruido se multiplicó hasta convertirse en una celebración ensordecedora. Nian desapareció en las olas y se hundió en las profundidades. Los pescadores que salieron al mar semanas después juraban que podían escuchar su rugido lastimero desde el fondo oceánico. Pero la bestia nunca regresó. Pasó un año, luego otro y otro más. Y cada año la aldea se preparaba con la misma intensidad, repitiendo los rituales que habían funcionado. El rojo, la luz, el ruido, la vigilia nocturna donde nadie dormía, todos permaneciendo despiertos para protegerse mutuamente. Y cada año Nian se quedaba en su guarida submarina, demasiado aterrorizado para volver. Lo que comenzó como defensa desesperada se transformó en celebración gozosa. La noche más temida del calendario chino se convirtió en la más festiva. Las generaciones que vinieron después nunca conocieron el terror original. Para ellos, el Año Nuevo lunar no era una noche de huida desesperada hacia las montañas, sino la celebración más grande y esperada del calendario. Los niños crecían escuchando historias del monstruo Nian como si fuera un cuento antiguo, algo del pasado remoto que ya no podía lastimarlos. Pero sus abuelos recordaban las noches en vela temblando de frío en cuevas de montaña. Recordaban los nombres de quienes no lograron escapar a tiempo y se aseguraban de que nadie olvidara por qué cada tradición existía, por qué cada ritual importaba. Lo que pocos se detenían a considerar era algo extraordinario que había ocurrido en el idioma mismo. La palabra Nian, que originalmente nombraba a la bestia del terror, se transformó en el término chino para año. Cada vez que alguien decía «tengo 20 años» o «el próximo año será mejor», estaba usando el nombre del monstruo que una vez aterrorizó a sus ancestros. Pero la transformación lingüística más fascinante estaba en la expresión Guonian, que literalmente significa pasar a Nian o superar a Nian. Esta frase se convirtió en el modo estándar de decir celebrar el Año Nuevo en chino. Piénsalo por un momento. Cuando las familias chinas se reúnen y se dicen Feliz Año Nuevo o vamos a celebrar el Año Nuevo, lo que están diciendo en su idioma ancestral es vamos a superar al monstruo o vamos a pasar por encima de la bestia. Cada celebración anual es, en su esencia lingüística, una victoria renovada sobre el terror que alguna vez dominó sus vidas. El idioma preservó la memoria de una batalla que se libró no con espadas ni con ejércitos, sino con color, luz y sonido. Una batalla donde la creatividad humana venció a la fuerza bruta sobrenatural. La celebración que nació de aquella primera victoria se expandió hasta abarcar 15 días completos. No era suficiente con una sola noche de vigilancia. La transformación del miedo en festividad necesitaba tiempo, espacio y múltiples capas de ritual para consolidarse en la memoria colectiva. El primer día comenzaba con la víspera,
cuando las familias realizaban una limpieza profunda de sus hogares. Barrían cada rincón, lavaban cada superficie, eliminaban el polvo acumulado del año anterior. Esto no era simple higiene doméstica, era un ritual de purificación que simbólicamente expulsaba la mala suerte, los espíritus negativos y cualquier rastro de la presencia de Nian. Los couplets rojos, conocidos como Chunliang, se convertirían en una de las tradiciones más reconocibles. Estos eran pares de versos caligráficos escritos en papel carmesí que se pegaban a ambos lados de las puertas principales. Las palabras variaban, pero todas compartían temas similares: bendiciones para el año entrante, deseos de prosperidad, invocaciones de buena fortuna, pero su función original no era decorativa. Eran barreras apotropaicas, escudos de color que proclamaban: esta casa está protegida, este hogar no teme a los demonios. El rojo gritaba desde cada puerta que aquí vivía gente que conocía el secreto de Nian. Las linternas rojas gigantes que se colgaban en calles y hogares cumplían doble propósito. De día, su color carmesí advertía a cualquier espíritu maligno que se acercara que no sería bienvenido. De noche, cuando se encendían desde dentro, se convertían en faros de luz que ahuyentaban la oscuridad literal y metafórica. Las familias competían por ver quién podía colgar las linternas más grandes y brillantes, transformando ciudades enteras en constelaciones terrestres. Lo que comenzó como defensa necesaria evolucionó en arte espectacular, pero la memoria de su propósito original permanecía viva en los rituales. La vestimenta roja para niños era quizás la tradición más tierna y más trágica en su origen. Los ancianos recordaban que Nian tenía preferencia por los pequeños, que buscaba su carne tierna y sus gritos agudos. Así que las familias vestían a sus hijos de pies a cabeza en ropa escarlata durante toda la celebración. Túnicas rojas, zapatos rojos, sombreros rojos con borlas que colgaban como gotas de sangre falsa. Los niños se convertían en señuelos vivientes que repelían al monstruo mediante el color que éste más temía. Era protección y camuflaje simultáneo, una forma de decir: estos niños están blindados con tu debilidad. Los fuegos artificiales, que eventualmente se volverían sinónimo del Año Nuevo chino en todo el mundo, mantenían su función de arma sónica perfeccionada a través de siglos. Los petardos toscos de bambú evolucionaron en explosivos cada vez más sofisticados y espectaculares. Los artificios modernos podían crear patrones en el cielo, flores de luz y color que estallaban con truenos ensordecedores. Pero bajo toda esa belleza pirotécnica, el propósito permanecía inmutable: hacer ruido. Tanto ruido como fuera humanamente posible. Ruido que proclamara: no tenemos miedo. Ruido que dijera: estamos aquí y permaneceremos aquí. Ruido que ahuyentara cualquier cosa que acechara en la oscuridad. La práctica del Shousui, o vigilancia del año, era quizás el ritual más directo en su origen defensivo. Las familias permanecían despiertas durante toda la víspera del Año Nuevo, desde el anochecer hasta el amanecer. Jugaban juegos, contaban historias, comían dulces, cualquier cosa para mantener los ojos abiertos. Los ancianos decían que esto añadía años a tu vida, pero la verdad más oscura era que originalmente nadie quería dormirse cuando Nian podía llegar en cualquier momento. Estar despierto significaba estar alerta, listo para encender petardos, avivar hogueras, hacer lo necesario para sobrevivir la noche más peligrosa del año. La comida también llevaba capas de simbolismo protector y propiciatorio. El pescado, cuya palabra china suena idéntica a abundancia, debía servirse entero para asegurar plenitud de principio a fin. Pero también se colocaba estratégicamente en la mesa como ofrenda visual, algo brillante y plateado que distraía a los espíritus. Los dumplings, plegados en forma de antiguos lingotes de oro, no solo prometían riqueza, sino que representaban la unión familiar trabajando junta para prepararlos. Los pasteles de año, pegajosos y dulces, servían para que cualquier espíritu malévolo que intentara hablar mal de la familia se quedara con la boca literalmente pegada.
El festival culminaba 15 días después con el Festival de las Linternas, cuando miles de lámparas flotantes se liberaban al cielo nocturno. Era el cierre perfecto para una celebración que comenzó con luz como arma defensiva. Las linternas ascendían como estrellas invertidas, llevando deseos escritos hacia los cielos, iluminando la oscuridad una última vez antes de que la vida ordinaria se reanudara. Marcar el final de la celebración de 2 semanas, durante las cuales cada noche fue una victoria, cada amanecer una confirmación de que Nian permanecía derrotado. Pero había algo más profundo operando en esta transformación cultural. Los chinos no simplemente sobrevivieron a Nian, lo incorporaron a su identidad. El monstruo que debió ser borrado de la memoria colectiva por el trauma que causó se convirtió en el núcleo de su celebración más importante. En lugar de olvidar el terror, lo recordaban anualmente, pero transformado. Cada generación aprendía la historia, cada niño escuchaba del anciano misterioso y las 3 debilidades. Cada familia repetía los rituales que un día fueron desesperación y ahora eran alegría. Esta era la verdadera victoria. No solo ahuyentar a un monstruo una vez, sino transformar siglos de trauma en la festividad más grande del mundo. Convertir el miedo paralizante en celebración que unía familias separadas por distancias imposibles. Transformar la noche más oscura en la más brillante. Tomar el nombre del terror mismo y hacerlo sinónimo de renovación, esperanza y nuevo comienzo. Eso requería más valentía que cualquier batalla, más sabiduría que cualquier estrategia militar. Hoy, 1.000 millones de personas celebran el Año Nuevo Chino cada año. Cuelgan decoraciones rojas sin pensar en garras y colmillos. Lanzan fuegos artificiales por tradición, no por defensa. Visten a sus hijos de escarlata porque es hermoso, no porque sea armadura. Permanecen despiertos hasta la medianoche por costumbre, no por miedo. Pero cada ritual, cada color, cada sonido, cada luz cuenta una historia. La historia de cómo la humanidad enfrentó lo imposible y ganó. De cómo el ingenio venció a la fuerza, de cómo la comunidad triunfó sobre el terror solitario. Y quizás esa es la lección más importante que Nian nos dejó. Que los monstruos más grandes pueden ser derrotados cuando trabajamos juntos. Que el miedo puede transformarse en algo hermoso si encontramos las herramientas correctas. Que nuestros peores enemigos pueden convertirse en los cimientos de nuestras mejores tradiciones. Cada vez que alguien dice Guonian, está invocando esa victoria ancestral. Cada vez que una familia se reúne bajo linternas rojas, está repitiendo el acto de desafío que cambió su historia. Nian durmió en las profundidades del océano y nunca regresó. Pero su legado ilumina el cielo cada año, laten tambores y explosiones, viste a generaciones en carmesí protector. El monstruo perdió, pero al perder se volvió inmortal de una forma que nunca imaginó. Vive en cada celebración, en cada tradición, en la palabra misma que marca el paso del tiempo. Y eso, al final, es más permanente que cualquier terror que pudo haber causado. Si disfrutaste esta historia sobre cómo un monstruo se convirtió en la celebración más grande del mundo, suscríbete a nuestro club mitológico. Somos un canal nuevo y tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias asombrosas que conectan el pasado antiguo con nuestro presente. Porque cada mito tiene algo que enseñarnos y cada leyenda guarda secretos que vale la pena descubrir.